¿Qué tal? Video tutorial número 6 del curso intensivo de Laravel, en el que vamos a crear nuestro primer controller. Cuando hablamos del patrón MVC, hablamos de una arquitectura de software que separa los datos, el modelo, de la lógica de funcionamiento de una aplicación, que es el controller, y la interfaz con la que interrelaciona el usuario, que es la vista view. Ya hemos visto cómo el modelo es el encargado de negociar con la base de datos. Nos queda ahora por ver el controller y la vista. En el anterior video tutorial también vimos para qué se utiliza el routing, y decíamos en aquel momento que en Laravel podemos utilizar el routing con closures, era el caso con el que trabajamos, pero también decíamos que podemos utilizarlo con acciones que se encuentran dentro de los controllers. La pregunta ahora es que si podemos crear routing a closures y que nos puede servir para crear una página web entera, ¿qué razón existe para que lo usemos a acciones que se encuentren dentro de controladores? Para poder entenderlo, lo primero que tenemos que entender es en detalle qué son los controladores y por qué razón deberemos usarlos. Es otro de los temas que debemos de tener muy claros si queremos trabajar con frameworks MVC. Cuando hablamos de controladores, estamos hablando de contenedores que incluyen en su interior métodos, y estos métodos son los que contienen la lógica de la aplicación, pero siempre en cada controller pondremos la lógica de la aplicación relacionada con un dominio común. Cuando hablamos de dominio en este contexto, nos referimos a métodos que se relacionan por tener un mismo propósito. Compáralo con los contenedores de reciclado, unos para vidrio, otros para papel, otros para plásticos. En nuestra aplicación, el controller va a contener los métodos relacionados con la administración de usuarios. Otros controllers podrían tener lo relacionado con las noticias, con los comentarios, pero por tanto nuestro dominio, el que vamos a querer poder incluir los métodos dentro del controller, es users. Así que, resumiendo mucho, porque desde luego la realidad siempre es más compleja, el funcionamiento a modelo vista controlador se basa por un lado en el sistema, que es el modelo, que es el encargado directo de contactar con la base de datos para enviar o recibir datos. El controlador es el que va a controlar, valga la redundancia, todo el flujo de la información. Es el que incluye los métodos que van a hacer peticiones al modelo y a través de esta base de datos, o van a enviar información al modelo para que se incluyan en la base de datos. Este flujo, cuando el controller recibe información de la base de datos, se la pasa a la vista, que es el encargado de mostrárselo al usuario. De nuevo, esto puede ser también en el otro sentido. Puede haber un formulario en nuestra aplicación en la vista que devuelva información que el controller procesa con sus métodos e envía al modelo, que a su vez puede responder, y el proceso es continuo. Ya digo que es muy simplificado, pero es la base para entender modelo vista controlador, que justo lo que hace es este tipo de programación que modulariza, ya que todo lo que tenga que ver con la vista estará aquí, todo lo que tenga que ver con el flujo estará aquí, y todo lo que tenga que ver con la interacción con la base de datos estará aquí. Centrándonos de nuevo en los controllers, que es lo que estamos viendo ahora, recuerda por tanto que son los que nos permiten agrupar mediante métodos todo lo que tiene que ver con la lógica de funcionamiento de la aplicación. Es lo que se conoce muchas veces como la lógica del negocio, pero hace referencia a eso. Si los tenemos todos agrupados, una de las ventajas, hablaremos de esto más en detalle muy pronto, es que nos permite aplicar configuraciones a todos los métodos que se encuentran dentro de un controller, con lo cual hace mucho más sencillo el poder llevar a cabo configuraciones o modificaciones sin tener que ir método por método. Es una ventaja, es una de las ventajas, hablaremos de alguna más, de usar los controles en lugar de directamente usar closures.
Vamos al taller. Aquí estamos de nuevo dentro de nuestra aplicación Laravel y dentro del directorio Application tenemos otro directorio llamado Controllers. Pues aquí, aparte de los que ya está, es donde vamos a tener que ir poniendo nuestros nuevos controles. Vamos, por tanto, a crear uno al que vamos a llamar users PHP, y aquí es donde vamos a crear para empezar el esqueleto de nuestra clase controller. Aquí estamos con el editor y empezamos dentro de la carpeta que acabo de decir por crear el archivo users PHP. Aquí lo tenemos. Y para empezar, como decía, vamos a copiar el esqueleto de nuestro controller, que es el que aquí vemos y que nos dice mucho sobre el funcionamiento de los controllers. Nuestro users controller es una clase cuyo nombre se construye a partir del dominio de los métodos que contiene dentro y se le añade el sufijo controller, _controller. Como el dominio del controller son las cuentas de usuario en nuestra aplicación, nuestro controller tiene el nombre de users controller. El sufijo controller es necesario para evitar que estas clases controller puedan colisionar con otras clases dentro de nuestra aplicación. De nuevo, una convención obligatoria: la primera parte de un controller que hace referencia a ese dominio tiene que ser siempre en plural, tiene que ser users. Puedes ver también que nuestra clase users controller extiende a la clase por defecto de Laravel llamada base controller. Se trata de una buena práctica porque si necesitamos algún código o configuraciones que afecten a todos nuestros controles, podemos simplemente editar el archivo dentro del cual se encuentra base controller y modificarlo. Ese archivo lo tenemos dentro de Application Controllers con el nombre de base PHP. Archivo que aquí podemos ver, y en las modificaciones, todo el código que aquí incluyamos se le aplicará, como seguro que ya sabes, a poco que hayas trabajado con programación orientada a objetos, a todos los archivos que extiendan base controller. Todas las clases que extiendan base controller recibirán lo que aquí tengamos. Y también puedes ver como dentro estamos de nuevo en users PHP, en el controller, dentro de la clase users controller hemos definido un método, una acción, es mejor llamarle en este caso una acción controller, con el nombre de acción index. Por tanto, un action controller, un action dentro de un controlador, es un método, pero se diferencia de los métodos clásicos, porque cuando creamos un action controller lo que intentamos es que sea el destino para una ruta, como hacemos con el closure, como vimos en el otro vídeo tutorial. Desde luego, dentro de una clase, como en este caso users controllers, podemos crear otros métodos para que sean llamados desde otros métodos de la clase, pero no serían action controllers. Los action controllers son aquellos que se utilizan para poder determinar el destino a una ruta. Este tipo especial de métodos, por lo tanto, tienen que llevar siempre el prefijo action y un guión bajo. Es importante porque otros posibles métodos que estén dentro de la clase son para acceder desde dentro de la propia clase. Por tanto, para diferenciarlos hay que poner siempre delante el action, como aquí vemos. Así que con este código de momento tenemos un método dentro de nuestra clase users controllers que es una acción. Por tanto, va a servir para que se abra una página web con su contenido, que de momento, como vemos aquí en esta estructura básica, es simplemente un string, como hicimos antes con el closure. Pero ahora el tema es cómo hacemos para abrir esto
en el navegador. Pues con lo visto hasta ahora ya tendrías que saber perfectamente cómo hacerlo. Pues desde luego lo que tenemos que hacer es abrir el archivo roots.php y añadir la ruta. Así que abrimos el archivo roots, que recuerda que se encuentra roots.php dentro de la carpeta application, y simplemente añadimos esta declaración. Simplemente con esto ya le indicamos la ruta para acceder a una acción index que se encuentra en users controller. La acción index es la acción por defecto, por lo tanto con esto llega para que nos lleve a ella. Pues con esto tenemos la ruta a nuestro controller, la primera ruta creada. Ya vemos aquí como ponemos desde nuestro dominio el controller, que es users, y la acción, que es index. Simplemente con esto observa cómo aparece la página. Incluso, como ya dijimos, index es la acción por defecto, la acción controller por defecto para el controller. Por lo tanto, si ponemos simplemente users, directamente ya irá a index también. Como vemos, también funciona. Terminamos este vídeo tutorial resumiendo de modo rápido las ventajas que presenta el uso de controllers frente al uso de closures. Ya vemos que son dos modos para llevar a cabo enrutados que nos permite utilizar Laravel. ¿Por qué controladores entonces? Pues resumiéndolo mucho, en primer lugar, los controladores no se cargan en memoria hasta que se accede a las rutas, lo que ayuda a reducir el consumo de memoria de nuestra aplicación. En segundo lugar, hace más sencillo el mantenimiento al dejar bastante más claro dónde podemos encontrar el código para las rutas para cualquier desarrollador, sea el que crea la aplicación o cualquier otro que posteriormente la analice. Y en tercer lugar, los controles derivan de una clase base, de modo que es muy simple hacer un cambio en una clase y a través de herencias hacer que ese cambio afecte a otras clases. Se podrían añadir más ventajas, por ejemplo la posibilidad de utilizar filtros, pero como no hemos hablado de ellos y para no complicarlo más, lo dejamos y hablaremos en su momento de los filtros y explicaremos su relación con los controles. De momento hemos visto ya cómo podemos crear un controller, un paso más. Ahora lo que vamos a necesitar es que cuando vaya a la vista index se muestre, en este caso, información concreta. Vamos a hacer que se muestre en esa vista los usuarios, una lista de los usuarios que tengamos en nuestra aplicación. Pero será lo que hagamos en el próximo vídeo tutorial, cómo crear y configurar la vista. Nada más por hoy, os hablo Jesús Conde, nos vemos.